Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de cada declaración y sus objetivos. El primero es ¿qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es un cargo anual que se recauda sobre las ganancias que son salarios o comisiones y los ingresos no derivados del trabajo que son los dividendos, intereses, rentas y ganancias de comercio o ganancias de trading. Dentro del impuesto sobre la renta hay dos tipos básicos de impuestos. El primer impuesto es a la renta personal, que es aplicado a los ingresos de las personas, hogares, asociaciones y propiedad única. El segundo impuesto es a las ganancias corporativas, recaudado de las ganancias netas de las empresas incorporadas. De acuerdo a su importancia y objetivo, de acuerdo a la ley, las empresas y las personas deben hacer una declaración del impuesto de sus ingresos anualmente para determinar si deben pagar impuestos o si son elegibles o no para un reembolso de impuestos. El impuesto es una fuente de fondo clave que el gobierno utiliza para financiar sus actividades y los servicios públicos, ya que radica a la recaudación de impuestos de todas aquellas personas naturales, tanto como personas jurídicas, las cuales están obligadas a declarar tales impuestos, ya que son importantes porque el Estado puede obtener los recursos para brindar educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas y apoyo a los más necesitados, entre cosas o más. El segundo que vamos a presentar es ¿qué es el pago a cuenta? El pago a cuenta consiste en pagos regulares mensualmente obligatorios hechos por personas naturales que son los titulares de empresas mercantiles y en las cuales son los contribuyentes del impuesto sobre la renta, las sucesiones, los fideicomisos, las personas jurídicas de empresas privadas, tanto como empresas públicas, la unión de personas, sociedades de hechos e irregulares que se encuentran domiciliadas para efectos tributarios, con excepción de las que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas. Dentro del pago a cuenta, los pagos que se determinarán por periodos mensuales y en cantidades del 1.75% de los ingresos brutos obtenidos por rama económica deberán verificarse a más tardar dentro de los primeros 10 días hábiles que sigan al cierre del periodo mensual correspondiente, y en esta la cual se presentará mediante formularios que serán proporcionados por la Administración Tributaria. El nombre completo de esta declaración es Declaración Mensual de Pago a Cuenta, Impuesto Retenido de Renta, Operaciones Financieras y Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. En la parte derecha superior se encuentra el número de formulario, en este caso es F14, seguido del número de la declaración. En el recuadro 1 y 2 tenemos la información del señor contribuyente, que consta del NIT, del periodo tributario y del número de declaración que se modifica, en este caso el número de la declaración original, seguido del recuadro 2, que presenta los apellidos, nombres, razón social o de denominación del señor contribuyente. Según el artículo 152 del Código Tributario, la declaración jurada de pago a cuenta debe presentarse juntamente con el anticipo dentro de los 10 días hábiles siguientes al mes calendario que se liquida. Seguido de los ingresos brutos, diésel y gasolina persona natural, diésel y gasolina personas jurídicas del 0.75%, el 0.3% y el 1.75%. Según el artículo 151, inciso tercero y cuarto del Código Tributario, establece que los enteros se determinarán por periodos mensuales y en una cuantía del 1.75% de los ingresos brutos obtenidos por rama económica
y deberán verificarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles que sigan al del cierre del periodo mensual correspondiente. Las personas naturales titulares de empresas mercantiles, distribuidores de bebidas, productos comestibles o artículos para la higiene personal, a quienes su proveedor asigne precios sugeridos de venta al público o el margen de utilidad, estarán obligadas a enterar mensualmente, en concepto de pago o anticipo a cuenta, el 0.3% sobre los ingresos brutos mensuales. Los ingresos de tales personas provenientes de transacciones de productos diferentes a los enunciados en este inciso estarán sujetas del porcentaje de pago a cuenta del 1.75% sobre los ingresos brutos mensuales. Las personas autorizadas para presentar o prestar servicio de transporte al público de pasajeros también estarán supeditados al pago del referido 0.3%. En el caso de las personas jurídicas titulares de empresa por la venta de gasolina y diésel, estarán sujetas al porcentaje de pago o anticipo a cuenta mensual del 0.75% sobre los ingresos brutos mensuales. Las actividades económicas se dividen en actividades comerciales, actividades de servicios, industria de la construcción, actividades industriales, actividad agropecuarias, otras actividades no sujetas a retención, otros ingresos, y tenemos en la casilla número 10 el total de ingresos, seguido de la resta de rebajas y devoluciones sobre ventas, menos ingresos exentos y no gravados, seguido del total de entero computado de pago a cuenta, que es la suma de la casilla 208 más la 220 y 44, seguido del excedente de pago a cuenta, seguido del recuadro de retenciones. En este caso, en este se insertarán las retenciones del mes. Tenemos el concepto de entero acreditable para el sujeto de retención. Como ejemplo, tenemos servicios de carácter permanente, subordinación o dependencia laboral, servicios sin dependencia laboral, prestación de otros servicios sin dependencia laboral, retenciones por juicios ejecutivos, etc. En este caso, se insertan todas las retenciones que se han hecho durante el mes. En la columna tenemos número de sujetos al cual les retuvimos, el monto de la retención y el impuesto retenido, seguido del total entero de retenciones acreditables. Después tenemos el recuadro de ingresos gravados no sujetos de retención, ingresos no gravados y eximidos de retención, los cuales son los ingresos gravados sin retención pagados por el agente de retención, ingresos no gravados pagados por el agente de retención, aguinaldo exento de retención por la aplicación del artículo 37 del impuesto sobre la renta o por decreto legislativo, el cual tiene las columnas del número de sujetos, monto total devengado, ido del concepto del entero definitivo para el sujeto de retención, el cual tiene las columnas del número de sujetos, monto de sujeto a retención e impuesto retenido. En los conceptos tenemos como ejemplo rentas a personas naturales domiciliadas en concepto de intereses, premios y otras utilidades provenientes del depósito en dinero. En la 55 tenemos rentas a personas naturales domiciliadas en concepto de intereses, rendimientos o utilidades provenientes de títulos valores. También tenemos las rentas obtenidas en el país por personas no domiciliarias, transferencia de bienes intangibles por personas no domiciliarias, pagos efectuados a casa matriz, servicios de transporte internacional a personas no domiciliadas, servicios por aseguradoras, reaseguradoras, financiadoras, refinanciadoras y corredores de reaseguros no domiciliados.
Básicamente en este cuadro se insertan todas aquellas retenciones que hemos hecho durante el mes, seguido del cuadro de retenciones por operaciones financieras, como ejemplo para el control de la liquidez, al cheque, a las transferencias electrónicas, por operaciones en el mercado de valores, por operaciones interbancarias, desembolsos de préstamos e intereses sobre depósitos. Seguido del cuadro de retención por contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia, el cual tenemos el concepto del entero, los números de sujetos, el monto de retención y contribución retenido. Por ejemplo, tenemos en la casilla 91 por servicios de telecomunicaciones, en la 92 por servicios de televisión por suscripción, el 93 por servicios de transacción de datos, internet, la casilla 94 por transferencias de depósitos tecnológicos y accesorios, en la 95 por autoconsumo, dispositivos y servicios. Seguido de liquidación del impuesto, el cual es el recuadro final del total entero de pago a cuenta, retenciones, operaciones financieras y contribución especial, la cual es la suma de la casilla 56, 224, 336, 550 y 622. Y tenemos como total a pagar. En este caso, si existiese multa, también se tendría que insertar retenciones, operaciones financieras y contribución especial, ya que esta la hemos llenado anteriormente. Seguido del detalle de retención a sujetos o entidades no domiciliarias, el cual consta del nombre, apellido o razón social o denominación, país, nacionalidad, NIT o número de identificación fiscal, monto sujeto a retención y el impuesto retenido. Y el recuadro final, que es la declaración bajo juramento de los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad que manifiesta el señor contribuyente, el cual tiene que firmar nombre y firma del contribuyente, representante legal o apoderado. Explicación de cada parte de declaración del impuesto sobre la renta. Como primera parte tenemos el encabezado de la declaración, que contiene el nombre y el número de declaración. En el siguiente recuadro nos pide que ingresemos el periodo del ejercicio, el cual comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, excepto por fallecimiento del contribuyente o salida definitiva del país. En estos casos, el periodo a declarar será hasta la fecha de fallecimiento o fecha de salida definitiva del país según corresponda. En el siguiente recuadro nos pide el NID, pero será para el NID de la persona que está declarando. En el siguiente recuadro, que sería la identificación de las personas a declarar, deberán llenar todo lo que se requiere aquí, pero serán de las obligadas a declarar. En el recuadro del total de renta imponible corresponde a la sumatoria de la renta neta por créditos o financiamientos otorgados en el exterior y la renta por ganancia neta de capital. Continuando con las partes, en la parte de liquidación es el resultado de aplicar el total de la renta imponible dispuesto en los artículos 37 o 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas naturales o jurídicas, según corresponda. Es el impuesto computado a la renta ordinaria. Luego se encuentra en el recuadro del total del impuesto
corresponde a la sumatoria de los impuestos determinados en las casillas 303 hasta 309, detallando el resultado en la casilla 310. En el apartado del pago a cuenta, corresponde a las cantidades enteradas por personas naturales titulares de empresas mercantiles, sucesiones, fideicomiso, transportistas, personas jurídicas de derecho privado y público, uniones de personas, sociedades de hecho o irregulares, profesionales liberales, únicamente respecto de aquellas rentas que no hayan sido sujetas de retención, domiciliados para efectos tributarios. El cual también en ese apartado también nos lleva al impuesto determinado, que corresponde al resultado de restarle al total de impuesto la sumatoria de los siguientes conceptos: impuesto retenido, acreditable, pago a cuenta, crédito por resolución, crédito aplicable del ejercicio anterior y el valor del impuesto pagado en declaración que modifica. Si el resultado es negativo, anótalo entre paréntesis en la casilla 330. En el siguiente recuadro nos aparece multa, que es la presentación de la declaración fuera del plazo legal será sancionada de acuerdo a lo señalado en el literal B, artículo 238 del Código Tributario. Si el infractor presenta la declaración en forma voluntaria, la sanción correspondiente será atenuada a un 75%, siempre y cuando no se le haya requerido o emplazado por la Administración Tributaria. Luego continúa la liquidación anual del impuesto correspondiente al resultado de la sumatoria del impuesto determinado más el valor de la multa, si la hubiere. Luego es el total a pagar, que es el valor consignado en la casilla 340, es positivo, traslade a la casilla 350. El pago del impuesto deberá efectuarse dentro del plazo de 4 meses siguientes al vencimiento del periodo o ejercicio de imposición de que se trate. Siguiendo con las partes están las estructuras costo de lo vendido y gastos industria. Este valor está conformado por los costos de lo vendido, casilla 450, más el total de gastos de operaciones de casilla 540 y el resultado se coloca en la casilla 445. Total de costos de lo vendido y gastos de operación, este valor debe agregarse al valor de la casilla 628. Luego están los costos y gastos del ejercicio o periodo correspondiente a los valores del costo de venta y gastos de operación de los rubros comercio, actividades agropecuarias, servicios profesionales. En este apartado son actividades excluidas del pago mínimo, que no forman parte de las bases imponibles. Las rentas por actividades sujetas a precios controlados o regulados por el Estado. La casilla se encuentran las operaciones por rentas no grabadas o ingresos que son excluidos o que no constituyen rentas del ejercicio o periodo de imposición. En el cuadro abajo de la declaración está el detalle de donaciones, que debe completar el cuadro detallando el valor de las donaciones efectuadas, consignando con el nombre de la institución, el número de NIT de la institución y monto de la donación. Continuando, se tiene esa pequeña porción que es la devolución del impuesto sobre la renta para las personas naturales asalariadas con rentas diversas y titulares de empresa que no integren pago a cuenta con devolución hasta $5,000. El formulario de la declaración del impuesto sobre la renta también constituye la solicitud de devolución.
Las personas naturales con renta diversas y las jurídicas, cuando ésta sea mayor a 5.000, deberá solicitarle mediante escrito. Siguiendo siempre con este apartado, pero cuando se desea que el depósito se le haga en una cuenta de ahorros, el valor a devolver, se tiene que anotar el nombre del banco, el número y el tipo de cuenta, y que firme en señal de aceptado. Las cuentas bancarias deben estar activas y a nombre del contribuyente. Y por último, al pie de la declaración está el plazo de presentación de declaración, que debe presentarse dentro del plazo de 4 meses siguientes al vencimiento del periodo o ejercicio de imposición de que se trate. Y de igual forma se debe realizar la firma, que deberá contener el nombre, la firma del contribuyente, representante legal o apoderado. En ningún caso debe firmar personas que no tengan la calidad de representante legal o apoderado del contribuyente.